felicitar a todos los que hicieron posible esa nueva edición de la Filbo, que sin dudas es el mayor evento cultural aquí, no solamente en Bogotá, pero yo creo en el país, y uno de los mayores también en Latinoamérica. Entonces es un gran honor para mi país estar presente en el año de la celebración de los 30 años de la Filbo. Para mí será mi cuarta participación en la Filbo y la primera era en 2014, cuando yo creo que Perú era el país invitado de honor. En esa época no imaginábamos que Francia sería país invitado de honor después de Macondo y de Países Bajos el año anterior. Entonces sabíamos que sería un gran desafío, porque no es poca cosa que dar vida a un espacio de 3.000 metros cuadrados durante dos semanas. Yo no voy a entrar en el detalle de la participación de Francia en la Filbo, porque hay personas mucho más sabidas que yo sobre eso. Solamente decirle que este evento tal vez es el mayor evento para nosotros dentro de la temporada de Francia en Colombia, en el marco del año Colombia-Francia. Hace un poco más de 2 años, cuando los dos presidentes de la República decidieron organizar este año, bueno, ya era un desafío grande para Francia, pero no tanto, porque lo estamos organizando desde hace 30 años, cada año con un país diferente, pero el reto era mucho mayor para Colombia, que nunca lo había organizado. Entonces quisiera realmente agradecer y felicitar a todas las personas que del lado colombiano participaron en esa grande aventura. El pabellón francés es un gran pabellón en forma de ciudad suspendida, diseñado por el arquitecto Manuel Villa, que entonces con 3 librerías, una de literatura general, una de cómic, una de literatura infantil. La literatura infantil y el cómic son las grandes temáticas de nuestro pabellón y de nuestra presencia en Filbo. Un foro, una galería, un café parisino y un pasaje gastronómico. Los grandes autores invitados, entonces solamente una palabra para definir un poco el espíritu del grupo de invitados. Tanto los invitados en literatura infantil y cómic como de la literatura general fueron elegidos en torno a la temática también de la alteridad, cómo aproximarse a la alteridad y cómo transmitir el mensaje y la práctica de la tolerancia a todos los públicos, en particular al público joven, como lo subrayaban también las dos secretarias de la alcaldía. Es nuestro deber y es muy, muy importante. Bueno, somos uno de los patrocinadores. Es uno de los eventos que me pareció muy importante apoyar y va a ser un éxito. ¿Cómo es su aporte cultural? Porque sabemos que le gusta mucho el arte, la cultura, la literatura y demás. Bueno, la literatura es realmente, y la producción local en libros es uno de los renglones fuertes de Colombia, lo acabamos de oír. Tenemos que impulsar esas exportaciones y qué más que apoyar un pabellón orientado principalmente a los niños y la literatura juvenil.
Bueno, soy el comisario general del Año Colombia-Francia y con Anne yo hemos trazado una excelente programación que indudablemente tiene un bocato de cardinale para jóvenes y niños, porque tenemos bande dessinée, es decir, cómic, historietas que van a refrescar muchísimo a Colombia y que van a suscitar a esos talentos que tenemos en Medellín, en Cali, en Barranquilla y aquí en Bogotá para que en los próximos años el cómic y las historietas se multipliquen en nuestro país. Puede decir que es como un semillero para las nuevas figuras de la literatura y cómic en Colombia. Indudablemente, es una Francia contemporánea, una Francia juvenil, una Francia renovada la que tendremos aquí en Corferias. Los invitamos a que se unan a nuestras redes en Twitter, sonabientv.co, en el fanpage sonabientv.com.co y en nuestro canal de YouTube Sonabientv.